vamos con el menú, por favor. Bueno, Carito. hoy la Suisse nos pone en la mesa basa madrileña. Esto es filete de basa recubierto con una capa de perejil, ajo y huevo, acompañada de salsa tártara, nofli de quinoa y cama de verduras caramelizadas. Y por supuesto todo con un delicioso vino Aranjuez, de lo mejor del sur del país. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, a ver, a don Felipe Quispe siempre lo hemos visto en distintas facetas, pero con sombrero, ¿no? Sí, cuando pero... estaba en la CSUCB, cuando fue parlamentario, dirigente. ¿Qué pasó con su sombrero? No, ¿Es parte del pasado? No, en la Siga del Alto se lo llevaron su Toño. ¡Ah, lo robaron! Claro, porque no hay policía, no hay a quien quejarse, ¿no? Porque ven a un con sombrero, se lo lleva. ¿Y ya no pudo comprarse otro? Quizás no tan rápido, porque el número no es casi igual que de los otros, ¿no? Parece que tengo cabeza muy... ¿Y qué otras cosas dejó en el pasado? No, yo no sé, creo de pie o no, si no de cabeza, no sé, no recuerdo. Mi madre sabe lo que, cómo me ha parido, ¿no? Bueno. Y Erika siempre ha sido una mujer con mucha personalidad, ya lo decíamos, con mucha seguridad, además de una belleza evidente. Pero no se quedó solo en eso, Erika. Estudió mucho para llegar hasta donde está. Sí, yo creo que había que sacrificarse y no es fácil. Tuve que dejar mi ciudad, venirme acá a estudiar, casarme. Me acuerdo el último examen que hice en la universidad cuando estudiaba psicología. Lo hice con casi 8 o 9 meses de embarazo, ¿ya? Después fui dirigente estudiantil desde el primer curso de la universidad. Estuve en todas las jornadas universitarias para la época de Banzer, en la clandestinidad, haciendo de correo clandestino. Tuvimos las primeras reuniones con el Pacto Universitario Minero en esa época. Yo tenía 18, 19 años. La verdad que yo sabía que tenía que estudiar si quería lograr algo, porque era muy difícil que a una mujer le den alguna oportunidad si no tenía lo que significaba un apoyo académico. Entonces he hecho mi maestría, hace poco terminó mi tesis, y sigo estudiando y me gusta ir mucho a la universidad. Estoy dando clases de vez en cuando en la Universidad de San Andrés y es una experiencia extraordinaria. Y la vida para Felipe tampoco ha sido sencilla, también ha estado en la clandestinidad, ha tenido momentos duros en su vida política. Bueno, yo recuerdo que el golpe de estado de Banzer produce el 21 de agosto de 1971. Yo en esa época era dirigente de base también, pero como estaban persiguiendo a todos los rojos, bueno, he tenido que ir a Santa Cruz. Todavía ya trabajando en la zafra. Trabajaba como obrero, ¿no? Como zafrero, como en el campo más que todo, ¿no? Estaba en Chiané, Bedoya, estaba en Mineros, Montero, en Okinawa, en Yapacán, en muchos lugares. Yo conocía a mucha gente, a los empresarios más que todo. Regresé el año 1977, 78 más o menos. Y nuevamente me enrolé en el movimiento indígena y fundamos el partido, el movimiento indio Tupacatari, ¿no? con los que nos conocemos. Pero el telito era participar en el Congreso de la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia. La CSUCB. No, en esa época no era CSUCB. Era una confederación nacional nomás, ¿no? Se lleva en Potosí. Y bueno, ahí conocí a mucha gente que pensaban diferente también. Y don Felipe, ¿a qué edad aprendió usted a hablar el español? Más o menos. Porque no fue en su infancia. A los 20 años. A los 20 años. Porque en el cuartel a mí me han enseñado a hablar ese idioma español, ¿no? Después ya poco a poco voy chapurreando, pero sigue tartamudeando, por eso hago un tartamudeo político también, ¿no? No, pero habla bien el español. Y los militares me estaban trabajando para que sea un reaccionario, porque yo recuerdo que el año 1964
había un manifiesto, ¿no? Así pequeñito, un folleto, que hablaba contra el marxismo. O sea, el marxismo es ateo, que a los indios nos van a quitar nuestro terreno, van a matar a nuestros padres, nuestros abuelos. No, me asustó eso, me asustó sinceramente, porque yo pensaba que era así, la verdad. Y cuando me han licenciado, yo busqué el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Pero a nivel internacional, ¿no? Redactado por Carlos Marx. Y ahora Erika se lanzó también a la piscina política, aún en tiempos de represión, ¿no? Además militando en un partido de izquierda. El MIR, cuando yo ingreso el año 75, estaba en un gran debate político para ver si asumían una izquierda radical o una izquierda democrática. Yo creo que hasta cuando yo asumo responsabilidades allá, como militante base, porque la verdad que nunca fui dirigente, sino hasta el momento en que ya me enrolo al tema parlamentario, pero siempre fui militante de base en la universidad, y además era de las que eran legales, se llamaba legales a la gente que tenía más posibilidad, porque no estaba identificada, entonces se podían hacer tareas especiales. Me costó mucho decidir por qué partido militar. Me acuerdo que el Partido Comunista me invitó para que vaya a un congreso internacional de mujeres antes de la cumbre el año internacional de la mujer, pero me daba miedo asistir, porque tenía 18 años, asistir allá, porque decía, si voy, me voy a comprometer con un partido. O sea, si acepto un viaje, es como que a uno lo llaman y que ahora después tiene... O sea, que comprometerse con un partido no estaba en la mente de... No, estaba, pero había que ser muy selectivo, ¿verdad? Entonces no me convencía mucho la ortodoxia del Partido Comunista. Entonces generacionalmente había mucha gente que inclusive hoy en día está en el gobierno y después se va a otros partidos que nacen con el MIR, entran a la política a través del MIR. Es todo un movimiento generacional. ¿Y cómo es, Erika, que decide ser parte de la fundación del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza? Bueno, era en el Alto, ¿no? Sí. Lo que pasa es lo siguiente: éramos 5 mujeres miristas, éramos psicólogas, algunas eran sociólogas. Entonces, en ese momento, hace 30 años ya va a ser, 29 años, decidimos de que queríamos tener un espacio propio, más allá de las restricciones del partido. Y empezó todo el tema de las mujeres, el Año Internacional de las Mujeres, y nos parecía que Bolivia había perdido mucho tiempo respecto a ese tema. Entonces, entre las mujeres hicimos un acuerdo, y entonces dijimos, haremos un espacio que no dependa del partido, que dependa de nosotros, para nuestra causa, y hagámoslo en La Paz. Y empezamos después a hacer en el Alto, y ahí hoy día tiene 30 años, trabaja directamente con mujeres, hay asistencia familiar a mujeres golpeadas, contra la violencia familiar, campañas públicas, privadas, trata de incidir en temas públicos, posesionar el tema de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de género, capacitación a jóvenes. Después hacen liderazgos. Muchas líderes de muchos partidos y de muchas organizaciones culturales han sido capacitadas allá. Y don Felipe, ¿cómo fue su etapa en la cárcel? Bueno, ahí terminó de estudiar también. A mí me gusta mucho la cárcel, ¿no? Me encanta, me fascina. ¿Por qué le gusta? Yo viviría años, no, mucho mejor sería que me pongan esa cadena perpetua y estaría tranquilo ahí. ¿Y por qué? Porque ahí se aprende, es la universidad. Yo recuerdo que aquellos años iba a hablar a la Plaza del Alto, a la Plaza Tupac Amaro, y uno de los militantes del Partido Obrero Revolucionario me escupe a la cara aquí, ¿no? Llenito, lo botaba ahí. Y me decía, tú ignorante, no puedes ser política. Y eso me ha dolido hasta la profundidad, hasta los tuétanos, ¿no? Entonces de ahí aposté a estudiar. Yo no era nada, ni siquiera bachiller. Yo estudié bachillerato en la cárcel. Y gracias a la licenciada María Eugenia Pareja vino ahí a la María Eugenia, a ver a todos los rebeldes, a todos los terroristas, así nos llamaban ustedes. Entonces nos metemos a estudiar.
Ya. Pero no, muchas veces los docentes no entraban, pero era a distancia. Y recién 2002, 2003 terminé mis estudios universitarios. Pero ¿por qué valoro la cárcel? Es que para la cárcel nosotros estamos preparados. No podemos caer como los otros caen ahí adentro, ¿no? Caen a la droga, caen al alcoholismo. Nosotros no. Habíamos nacido para vivir en la cárcel, porque hemos sido un ejemplo para los hermanos que estaban presos, y ahí sí hace el trabajo político de verdad. Y ahí también hay que ver quién es quién. Ahí hemos visto a los Garcías como vienen de otra casta, de la élite colonial. ¿Ahí conoció usted a los hermanos? No, más antes, el año 1985 más o menos, ¿no? Cuando llegaron de México. Lo conocí a través de un diputado que era en esa época, Juan Rodríguez Badama, que lo mataron los miristas también. ¿Badama quién? Claro, el que asaltó a la Casa Toyota, el que mató al Rojas, el que traicionó al Che Guevara. Su cabeza lo botaron en Valle Grande, creo, no sé. Pero ese hombre se había conocido con los Garcías. Nos dijeron, hay dos jóvenes que piensan igual que ustedes, ¿no? De pronto un día nos presentan y así lo conocemos, porque ellos no eran nada, ¿no? Eran, por ejemplo, yo iba al campo, era como tener un papagayo aquí en el hombro, porque no entendían ni aymara ni quechua, nada. Él solamente movía sus ojos, movía las orejas, pero como tan tonto también se reía lo que hablábamos en nuestro idioma, ¿no? Pero ¿cómo uno que no conoce la cultura política del indio va a ser ideólogo? No puede ser de ninguna manera. Y don Felipe, pero usted fue muy amigo del vicepresidente. Claro, es que nosotros... ¿Por qué se alejaron tanto? No, es que nosotros hemos necesitado, por ejemplo, una organización clandestina, conspirativo, requiere recursos económicos. Y para captar eso estamos obligados a afectar a los ricos, ¿no es cierto? Porque nadie nos puede dar dinero para hacer la lucha armada. Y para eso sí hemos necesitado, porque aquí en este país no nos apoyaban, sino que a él vestíamos de militar. Poníamos estrellas aquí y aparecía un militar, o sea que un teniente, un capitán de la policía. Es decir, usted en esa época se vestía él. Claro, al Álvaro, al Raúl. Los dos hermanos García. Los dos hermanos nos han servido para eso, y por eso lo hemos tenido, bien amigos. Pero después ahora ya hemos capturado que ellos también estaban buscando la fama, ¿no? Es que a base nos estaban creciendo ahí y ahora están donde están. Bueno, eso es pasado. ¿Usted no tiene ninguna relación ya con ellos? Con ellos nada tenemos que ver, porque sería un ridículo rogarse, besar la mano de ellos, no. Nosotros tenemos orgullo. Hemos hecho la historia. Ahora, yo me estoy acordando de que hubo un asalto a la Universidad de Cochabamba, ¿no? ¿Qué tuvo que ver o qué relación tuvo en esto el EGTK? Bueno, nosotros necesitábamos ese dinero, era $500,000, ¿no? $500,000, en otras palabras, para comprar armas. Precisamente caímos por ese lado, ¿no? Es que, bueno, a nivel de los indígenas o los indios del campo, a los que somos pobres de tantos años, estábamos pensando de verdad hacer la lucha armada, liberarnos nosotros. Pero sin embargo esa gente, ¿no? Álvaro García, Raúl García o Mauricio García, todos los Garcías, no estaban pensando igual que nosotros, sino se estaban aprovechándose de nosotros. Estaban creciendo, ¿no? Querían ser como...